Bienvenidos al Parque Nacional Nevado de Toluca. Hola, ¿qué tal? Alistándonos para el día de mañana para irnos al Nevado de Toluca. Nos vamos a ir con el grupo llamado México Travesías. Este lo encontré en Instagram. Vamos a estar a las 7 de la mañana en nuestro punto de encuentro. Y ya ahorita alistándonos para dormir. Seguimos mañana. Bienvenidos al Parque Nacional Nevado de Toluca. Bueno, el clima se siente fresco, está pegando durísimo el sol. Esperamos se mantenga así como templadito el clima. Vamos a empezar con 4100 metros sobre el nivel del mar. Ahorita me siento bien. Aquí lo típico es el mal de altura, pero vamos a ver qué nos pasa, cómo nos reacciona el cuerpo. Y vamos a empezar. Start the hike here. We are at 4,100 meters above the ocean, so it's pretty high. And our goal is 4,680. So you need to remember this. Here doesn't exist the ego or the pride. You need to think about you need to deserve energy for go up and go down. The goal is not be on the summit. The goal is return here safe. Okay? So if in a moment you feel you're struggling a lot with if your heart is beating too much, you're not breathing well, please let us know. Also, if you start to feel something like headache, dizziness, nauseous, something irregular as you feel normally on your exercise, let us know. Because that's important, thinking about the altitude sickness. Ya empezamos la caminata. Los primeros pasos se siente ya a la altura. Cuesta un poco respirar, pero ahí vas poco a poco. Lo importante es ir un paso a la vez y nada, disfrutar de los paisajes. Creo que voy a hablar poquito este video. Voy a hablar por pedacitos, ahí les cuento. Good, eh? Qué bonito. Wow, It's beautiful. really beautiful. Ahí se ven, aquí se ven una de las lagunas. Más adelante voy a decirles el nombre, pero qué bonito el paisaje. Increíble. Bueno, el recorrido va a ser este. Vamos a bajar a esta laguna y de ahí vamos a subir por allá para ir hasta aquel pico de acá. Ese se llama el Pico del Fraile, que es el pico más alto de aquí del Nevado de Toluca. Uy, aquí súper interesante esta flora. Nos vamos acercando ya a la primera laguna que está allá. Ya casi les digo el nombre. Y bueno, venimos bajando de allá. Está algo empinado realmente. El paisaje es increíble realmente. Uf, qué vistas. Ya con el tiempo como que el cuerpo se va acomodando bastante a esta altura. Estamos como a los 4100 metros sobre el nivel del mar. La verdad es que ha estado chiva. Ahorita más que todo esa bajada de ahí que estaba algo empinada. La clave es ir bajando poco a poco y seguir nada más. Bueno, lo que sí les quiero decir es que el sol está durísimo ahorita, a pesar de que se siente así como fríito, pero aquí vamos. Otro volcán aquí en México. El primero fue el Nevado de Colima. Les voy a dejar ahí el enlace aquí arriba para que lo vean y me cuentan cuál es la que les gusta más. Aquí está Marcos, uno de nuestros guías aquí en El Salvador, ¿verdad? El Salvador. Hasta El Salvador. Vénganse, chicos, aquí los queremos muchísimo. Vénganse a visitarnos. Así es. Disfrutar. ¿Cómo se llama esta laguna? La Laguna de la Luna se llama. Es una laguna que tiene 20 metros de profundidad. No tiene vida animal porque tiene un poquito de acidez. No una acidez grave, pero un nivel de acidez que no permite la vida animal ahí. La del Sol, que está del otro lado, después de este cerro, es la del Sol. Esa sí tiene vida animal. Esa sí tiene. Ok, gracias. Y adelante. A partir de este punto empezaba la parte más exigente de la caminata. Y ya no hablé más por un buen rato. Se camina por un arenal con cierto grado de inclinación donde das un paso y retrocedes dos. Fue todo un reto subirlo.
Al final el clima fue cambiando, se fue poniendo nublado y todo. Aparte que nos atrasamos un poco subiendo y llegamos hasta un punto que se le conoce como el campanario. El campanario está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Nos faltaban aproximadamente 200 metros para llegar a la cima. Pero el tiempo se nos hizo corto y ya se empezó a poner muy nublado, así que decidimos bajar. Ahorita ya vamos descendiendo del Nevado de Toluca. Llegamos hasta la cumbre, el campanario creo que me dijeron. A veces hay que retroceder y dejar el orgullo a un lado, ¿verdad? Nada, seguir adelante. Lo importante es llegar sano y salvo. Entonces hemos venido bajando de ahí y al final subimos hasta esta montaña de acá, que es la del campanario. Esa está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Nunca había estado en 4.500 metros sobre el nivel del mar. Así que para mí fue una experiencia nueva. Nada, solo me hace pensar que si quiero seguir subiendo estas montañas, que realmente son impresionantes, hay que meterle al ejercicio, hay que seguir caminando más, solo ser feliz con estos momentos, ¿verdad? Que al final eso es lo que cuenta. Dicen los historiadores que este volcán llegó a tener más de 7.000 metros sobre el nivel del mar y que hizo una erupción tan fuerte que al final generó varios cráteres acá y creó todas estas lagunas de acá. Y esta es la laguna El Sol. Esta es una laguna de agua dulce que me dicen que encuentran truchas. Me gusta la tranquilidad del lago. Bueno, hoy puedo decir que la montaña se portó como montaña realmente. Es duro subir volcanes. Algún día regresaremos al Pico del Fraile. Estuvimos cerca. Qué paisaje. Aquí ya vamos terminando, ya vamos en el último descenso, digamos. Esta es la ciudad de Toluca, esa que se ve ahí al fondo. Está algo pobladita, ¿ve? Bien poblada. O sea, ya en la vuelta a la laguna que le dimos, hay una subida que me terminó de cansar. Pero bueno, ni modo, ¿ve? Si es esto. Ya ahorita vamos a llegar al transporte, nos vamos a ir a comer unos taquitos ahí. Y cuando lleguemos al hotel les cuento cómo armamos este viaje. Así que sigan adelante. Bueno, y me di cuenta que no había grabado esta parte del video. Este tour lo busqué en Instagram con México Travesías. Los precios andan entre los 1.700 pesos a los 2.000 pesos. Depende de dónde lo reserven. Yo los contacté directamente y me enviaron toda la información directamente por WhatsApp. Y definitivamente los recomiendo. Te atienden súper bien y se aseguran que te sientas bien durante todo el camino. Esta fue toda una aventura. Definitivamente espero repetirla en algún momento y visitar otras montañas de México. Aquí arriba les voy a dejar otro video que hice de otra montaña en México que se llama el Nevado de Colima. Este queda en Jalisco y fue una gran aventura. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.